El 8 de mayo celebramos a Nuestra Señora la Virgen de Luján. Aquí les voy a contar su historia, el milagro de la carreta. En 1630, hace muchos años, casi 400, un señor llamado Antonio Farías Sá, que vivía en Sumampa, actual provincia de Santiago del Estero, escribió una carta a su amigo que vivía en Brasil, pidiéndole que le enviara desde allí una imagen de la Señora de la Pura y Limpia Concepción. Su amigo rápidamente cumplió con el pedido. No le mandó una, sino que le mandó 2 imágenes de la Virgen en barco, porque en aquella época no había aviones, ni trenes, ni autos. Envió 2 imágenes de la Virgen en barco en cajas de madera, custodiadas por Manuel, un joven esclavo africano. Una de las imágenes era de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y la otra de Nuestra Señora con el niño en brazos. Cuando llegaron al puerto de Buenos Aires, cargaron todo en carretas, hicieron una caravana y emprendieron el viaje hasta Santiago del Estero. Como el viaje era muy largo, al anochecer decidieron descansar a orillas del río Luján, en la estancia de un señor llamado Rosendo. Pasaron la noche y a la mañana siguiente, al emprender el camino nuevamente, descubrieron algo importante. La carreta que contenía las cajitas de las vírgenes no se movía. Intentaron por todos los medios hacer que los bueyes avanzaran, pero no había caso. Descargaron todo y los bueyes no se movían. Solo dejaban las cajitas de las vírgenes. Entonces a Manuel se le ocurrió hacer algo. Primero bajaron una de las cajitas de la Virgen, la Virgen que tenía al niño en brazos. Y la carreta seguía estática, no se movía. Luego bajaron la otra imagen, la de la Inmaculada Concepción. Y ahí, para asombro de todos, la carreta empezó a moverse. Volvieron a poner la Virgencita y los bueyes quedaban estáticos. La carreta no se movía. Lo intentaron varias veces y se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo. Interpretaron este milagro como una señal del cielo, una señal de la Virgen que quería quedarse en ese lugar. Entonces dejaron la cajita de la Virgen de la Inmaculada Concepción al custodio de Manuel en la casa de don Rosendo. Con el tiempo, la gente se enteró del milagro y empezó a ir a visitar a la Virgen, a rezarle, a pedirle por su salud. La casa de Rosendo quedó chica, entonces le construyó una pequeña ermita con una capillita donde la gente iba a rezarle todos los días y Manuel era su custodio. Le ponía mantos a la Virgen, le ponía velas, le traía flores y siempre le contaba a la gente que acudía al lugar la historia del milagro de la carreta. Por las noches, Manuel descubrió que la Virgencita salía por los campos a visitar a sus hijos y a la mañana siguiente traía el manto lleno de abrojitos del pasto que se le pegaba del campo. Manuel entendió que la Virgen no se contentaba con que la gente la fuera a visitar, sino que ella misma iba a visitar a sus hijos más necesitados. ¿Y qué hacía Manuel? Recogía esos abrojitos, los juntaba como un pedacito de la Virgen y los regalaba a la gente que necesitaba, a la gente que estaba enferma, para que los ayudara a curarse. Pasaron muchos años y don Rosendo murió y el lugar quedó bastante descuidado. Manuel seguía cuidando a la Virgencita, pero estaba bastante descuidado. Entonces una señora llamada Ana Matas, que tenía bastante dinero y una estancia cerca de ahí, le construyó una capilla. Le dieron autorización y se llevó a la Virgencita a esa capilla nueva, donde ella quería que estuviera mejor la Virgen, en un lugar más lindo. Sucedió que a la noche
la Virgencita desapareció. A la mañana siguiente, cuando la fue a ver, no estaba. Entonces Ana entendió que la Virgen había sido robada por Manuel. Fue hasta la ermita y efectivamente la Virgen estaba ahí, pero Manuel no había sido, sino que fue la misma Virgencita la que se escapó de ese lugar y se fue a la ermita. A la noche siguiente volvió a suceder lo mismo y esta vez Ana había custodiado el lugar para que Manuel no se la llevara. Entonces se dio cuenta que la Virgencita no quería esa capilla nueva. La Virgencita quería quedarse a orillas del río Luján en la primera ermita junto con Manuel. Entonces, con los sacerdotes y el obispo de aquel entonces, decidieron llevarla nuevamente en una hermosa procesión, caminando en una peregrinación donde mucha gente la acompañó y el negrito Manuel hasta ese lugar que ella había elegido. Tiempo después, muchos años después, se construyó en ese lugar la basílica que hoy conocemos, el santuario de Nuestra Señora de Luján, donde actualmente todos los años se hacen peregrinaciones, procesiones y mucha gente va caminando a visitarla. Esta, la que está en el centro, es la imagen original, la que vino de Brasil, sin el manto. Y acá está vestida con el manto que tiene los colores de nuestra bandera. Dicen que Manuel Belgrano se inspiró en estos colores para hacer nuestra insignia patria. Si ustedes van a nuestra parroquia, acá en Caipole, también la van a ver vestida. Y todos los años se le cambia el manto. Se le hace un manto nuevo, un manto a estrenar en cada 8 de mayo. Lo mismo ocurre en la Basílica de Luján, que ojalá que puedan ir a visitarla cuando se acabe pronto esta pandemia. Y bueno, para finalizar, no podía estar ausente Don Orione. Don Orione, como sabemos, tenía uno de sus grandes amores en la Virgen. Entonces, antes de llegar a la Argentina, su deseo más ferviente era ir a los pies de la Virgen de Luján. El 16 de noviembre de 1921 visita por primera vez el santuario y reza la Santa Misa cumpliendo lo que pocas semanas antes le había prometido en una carta al Monseñor Maurilio Sibani. Estaré presente en la peregrinación a Luján y allí a los pies de la Virgen comenzará la misión de los hijos de la Divina Providencia en la Argentina. Las dos veces que Don Orione estuvo en la Argentina, visitó Luján. Siempre fue a los pies de la Virgen a rezarle, a pedir por su obra en la Argentina. Y desde el 2014, el 3 de octubre exactamente, Don Orione está en Luján. Una imagen traída desde Italia, una estatua de él blanca, fue bendecida y entronizada en uno de los altares de Luján. Así que Don Orione está en la Basílica de Luján. Si la van a visitar, pasen y recen también ahí. Entonces, el 8 de mayo, en la fiesta de Nuestra Señora de Luján, pidámosle a ella, nuestra Madre, que siempre quiere estar con nosotros, que nos ayude, que nos acompañe y que nos ayude especialmente en estos tiempos de pandemia, que nos ayude, que le pida a su Hijo Jesús la pronta curación de toda la gente que está enferma, que se acabe esta pandemia, que ayude a los que están necesitados, a los enfermos, a los médicos, a todas las familias que están sin trabajo, a los que están pasando necesidades económicas. Por todos sus hijos pidámosle a la Virgencita. Y vamos a pedir la bendición de Don Orione con sus propias palabras. La Virgen de Luján los proteja siempre, defienda y haga potente, grande y gloriosa la nación argentina. Que así sea.